¿Listos? Bueno, buenos días. Buenos días, familia. Bueno, vamos a comenzar con nuestra segunda parte sobre el amor de Dios. Y usaremos como texto base de esta plática el libro de Efesios en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19, aquí donde Pablo nos exhorta, porque es una exhortación a conocer del amor de Dios. Eso es lo que dice aquí en este pasaje, que podamos, él ora para que podamos ser capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Dios. Efesios capítulo 3. Porque dice Pablo, que es lo que vamos a estar leyendo, dice Pablo que cuando nosotros profundicemos en el amor de Dios, entonces seremos llenos de la plenitud de Dios. Seremos plenos, estaremos llenos. Cuando hablamos de Señor, lléname, bueno, estamos hablando de esa plenitud, de que Dios sacia nuestro ser en la medida en que conocemos de ese amor. Y esta mañana lo que vamos a aprender es que en realidad lo que aprendemos de Dios en cuanto al amor de Dios en realidad es muy poco. No bastará ni toda la eternidad para alcanzar a comprender lo que es el amor de Dios. Entonces, dice Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo hablando, orando, haciendo Pablo esta oración para que podamos conocer a profundidad el amor de Dios, que es un amor, dice, que excede a todo conocimiento. O sea, no es suficiente el conocimiento que nosotros tenemos, ni nos va a alcanzar la vida para poder comprender el amor de Dios. Pero tan importante entender el amor de Dios porque es mal entendido. Si no entendemos bien el amor de Dios, entonces estamos malinterpretando a Dios. Por eso es muy importante, como dice Pablo, él oraba para que podamos ser plenamente capaces de profundizar en el amor de Dios. Entonces, por eso es importante este tema. Entonces, la semana pasada hablábamos de que el bien mayor que tiene la gente, porque lo dedujimos de que cómo Dios puede amar lo bueno. ¿Cómo es que Dios puede amar lo bueno? ¿En dónde Dios tendría que buscar lo bueno para que entonces Dios pueda darse a eso? Explicamos la semana pasada que no hay nada. No hay nada en el universo de todo lo que Él ha creado para que entonces Dios lo pueda amar. En realidad, lo más sublime, lo más elevado que puede ver en esta vida es Él. Por eso decimos que Él se ama a sí mismo. Él no puede amar más las estrellas, las galaxias o el mundo más que Él mismo. ¿Por qué? Porque lo más sublime que hay en esta vida, Él es Él mismo. Por eso dicen los teólogos que el mayor bien que puede tener la humanidad es Dios. Porque si Dios se ama a sí mismo, porque Dios no puede amar otra cosa más que a sí mismo, pues si siendo Dios, pues Dios no se puede equivocar. Y nosotros somos necios o somos tontos en no entender, si Dios se ama a sí mismo, ¿cómo nosotros no vamos a amar a Dios? Si Él se ama a sí mismo, porque Él está amando lo que más se puede amar en esta vida, Él mismo. Por eso el mayor bien que nosotros podemos tener es el amor de Dios. Se hacía una pregunta la semana pasada, ¿y por qué nosotros podemos amar? ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad de amar? En primer lugar, que esa es la diferencia principal entre todos sus seres creados, todos sus seres creados vivos, es que nosotros tenemos la capacidad de amar porque fuimos creados a imagen de Dios.
Las plantas, los peces, todos los animales, todos los seres vivos, ellos no fueron creados a la imagen de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los seres vivos y el hombre? Que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Por qué un animal no es igual que el hombre? Porque porque los animales no fueron creados a imagen de Dios. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? No nos estamos refiriendo a que tiene 2 manos, tiene 2 ojos, porque esa es siempre la idea. Fuimos creados a imagen de Dios. Es que Dios tiene 2 pies, tiene 10 dedos, tiene dos orejas y somos iguales a Dios. No está hablando de eso. Está hablando de ciertas capacidades que Dios nos otorgó, que nos parecemos a Él, ¿verdad? Como seres raciocinios que podemos pensar, somos seres morales, que podemos discernir, ¿verdad? Lo que es bueno, lo que es malo. Somos ese tipo de personas. Por eso es ese ser creados a la imagen de Dios. Esa es la diferencia principal. Entonces somos criaturas capaces de reflejar el carácter de Dios. El carácter de Dios. Somos seres morales, inteligentes, equipados obviamente con una mente, un corazón, una voluntad. Somos seres con voluntad, tenemos volición, voluntad para decidir. Y hablábamos la semana pasada que esas capacidades que tiene el hombre, que Dios le ha dado, se les llama teológicamente atributos comunicables. Y uno de esos atributos comunicables es el amor, porque así como Dios ama, el hombre puede amar. En teología se maneja atributos comunicables y atributos incomunicables. Los incomunicables quiere decir los que Dios no comparte, que el hombre no tiene, que el hombre no posee. ¿Como cuáles podría ser un atributo incomunicable? Su omnipotencia. El hombre no es omnipotente, ¿verdad? Él es omnipotente, omnisciente. Que él todo lo sabe. ¿Nosotros somos omniscientes? No. Pero Dios tiene la capacidad de amar. Los seres humanos tenemos la capacidad de amar. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos la capacidad de amar? Porque hemos sido criados a su imagen. Hemos sido criados a su imagen. Entonces eso se le llama atributo comunicable. Entonces, como el hombre tiene esa capacidad de amar, entonces tenemos una naturaleza, en cierta forma, a buscar lo bueno. El hombre busca lo bueno, porque esa es parte de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos inclinados, tenemos una inclinación para buscar lo bueno. Entonces el hombre tiene una cierta percepción de lo que es bueno, pero no tiene la disposición para hacerlo. ¿Entiende lo que es bueno? Sí. ¿Puede percibir lo que es bueno? ¿Pero tiene la voluntad para hacerlo? No. ¿Cómo sabemos que el hombre percibe lo bueno? Porque si ustedes se fijan, aunque yo ya lo he mencionado en otras pláticas, cuando vemos a la sociedad, a todos los seres vivos, a todas las tribus, a todas las naciones, donde quiera que haya seres humanos, siempre vamos a ver que en donde haya comunidades, en donde haya una sociedad, ahí van a haber leyes. Y en cualquier lugar en donde haya leyes, siempre se va a ver que esas leyes es a favor de lo bueno, nunca a favor de lo malo. Nunca va a decir, es correcto robar. El que robe, no hay ningún problema. Es correcto, la ley no lo va a perseguir el que viole. Eso nunca lo vamos a encontrar. Sino todo lo contrario. Se penaliza casi en todos los lugares, aún en la tribu más escondida y que no sea civilizada, aún en ellos van a penalizar cuando alguien mata, cuando alguien echa mentiras. Porque hay una percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero aunque el hombre tiene esa inclinación de percibir lo bueno, es mucha la diferencia para que lo quiera hacer. Aunque sabemos lo que es bueno, el hombre no está dispuesto a hacer lo bueno. Entonces,
Entonces aún el hombre más malo, un sicario, siendo un sanguinario, puede llegar a su casa y amar a sus hijos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene esa percepción de lo bueno. Aunque es capaz de matar y aunque tal vez fue a hacer su trabajo y quitar vidas, puede llegar a su casa y amar a su casa, llevar la despensa, preocuparse por la familia. Porque entiende eso, lo que es hacer un bien. Hay esa percepción. Por eso digo que aún el hombre más malo tiene esa inclinación a hacer lo bueno, ¿verdad? Pero en realidad su naturaleza es mala. Aun cuando lleva cosas buenas a la casa, sus motivaciones no son correctas. Hace lo bueno, sí, pero su inclinación no es correcta. Ahí está el problema en el ser humano. Por eso, debido a la caída del hombre, a la distorsión que tuvo el hombre, perdimos la capacidad en realidad de discernir lo bueno y lo malo, porque nuestro norte, por decirlo de una manera, está averiado. Llegamos a llamar bueno lo que ante los ojos de Dios no lo es. Por eso la advertencia en el profeta que dice, ay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Distorsionamos, ¿verdad? Y defendemos a veces hasta lo malo. ¿Y por qué ese norte está mal? Porque dice las Escrituras que su entendimiento está entenebrecido. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conduce los gentiles en la vanidad de sus mentes. Hablando de una moralidad depravada. Eso significa la vanidad de sus mentes, moralidad depravada. Versículo 18, teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Su entendimiento está entenebrecido, no perciben la luz. Creen que hacen lo bueno, pero en realidad no lo hacen. Justifican lo que ellos hacen y pensando en que es lo correcto y es lo justo. Y debido a ese corazón entenebrecido, entonces el hombre ya no busca el sumo bien. Que hace rato ya dijimos, ¿qué es el sumo bien? ¿Qué es el sumo bien? Lo dije al principio. El sumo bien es Dios. El sumo bien es Dios. Y cuando digo el sumo bien, quiere decir que lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, lo mejor que nos va a hacer bien en la vida es Dios. Ese es el sumo bien. No una mujer, no el dinero, no una carrera. El sumo bien para tu vida es Dios. Pero debido a ese entenebrecimiento que hay en el corazón, entonces el hombre ya no busca el sumo bien. Solo buscamos aquello que nos parece bueno o aquello que produce una satisfacción inmediata. Por eso mucha gente no busca a Dios. Porque si Dios no trae una respuesta inmediata, entonces no es el Dios que ellos necesitan. Ellos necesitan una respuesta inmediata. No me hables de la eternidad o no me hables de la salvación. Yo quiero un Dios para ahorita. Que me resuelva las necesidades ahorita. Entonces ellos están preocupados por el ahorita. Pero no se dan cuenta que la solución de ahorita no te va a servir de nada para la eternidad. Y entonces tenemos el entendimiento entenebrecido y creemos que lo que resolvamos ahorita, para ahorita, ese es el sumo bien para nuestras vidas. No, el sumo bien no es Dios. El sumo bien es lo que yo necesito ahorita. Entonces hay una distorsión. Es por eso que nos pasamos en la vida eligiendo lo que consideramos lo que es mejor para nosotros, lo mejor para nuestras vidas. Siempre estamos tratando de elegir entre una carrera u otra. ¿Qué voy a estudiar?
¿con quién me voy a casar? ¿Verdad? Siempre ese dilema. ¿Y por qué es ese dilema? Porque supuestamente estamos buscando el mejor bien para nuestras vidas. ¿En dónde voy a vivir? Porque se los aseguro que no en cualquier lugar te da igual vivir. La gente busca hasta dónde vivir, busca una zona donde vivir. Y siempre estamos buscando ese bien para nuestras vidas. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué trabajo debo de escoger? Entonces siempre eligiendo lo que nos parece que es mejor para nuestras vidas, de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero ¿en dónde está el sumo bien? ¿En dónde la gente tiene en cuenta que lo que mejor le puede tener su vida es Dios? No está en esos planes Dios. Por eso dice la Biblia que su corazón está entenebrecido. ¿Y por qué dice que está entenebrecido? Porque el hombre busca el sumo bien pensando que es la carrera, pensando que es el trabajo, pensando que es tal vez la mejor mujer que puedas encontrar para casarte. Y ese es el sumo bien. Pero no es el sumo bien. Ese es un bien temporal. Pero no es lo mejor que puedes tener. Entonces debemos de preguntarnos, de acuerdo a esta condición que tiene el hombre está buscando el sumo bien. ¿El hombre busca a Dios? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni tres ni dos. Ni uno. No hay buenos. Porque la filosofía del mundo dice que el hombre es bueno, ¿verdad? Porque aún la mamá, el hombre que... Porque nosotros a veces nos pasamos viendo una serie de entrevistas a gente que está encarcelada. Y a veces la mamá dice, no, es que mi hijo, aunque es secuestrador, pero en lo profundo de su corazón es buena persona. Así dice la mamá. Les quitó la oreja, les entregó una mano a la familia. Pero en lo más profundo, dice la mamá, no, sí, fue un secuestrador. Pero es noble. Es noble. Fíjense la percepción de... Nos engañamos a nosotros mismos. Y creemos que ese es amor, ese es el amor que se le tiene a los hijos. Pero en realidad es una distorsión. Por eso dice el versículo 11, Romanos 3:11, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Cuando dice que no hay quien busque a Dios, está hablando de que esa persona está consciente que el sumo bien que puede tener esa persona es Dios. Pero cuando la gente busca a Dios, no es por el sumo bien, porque hay un interés. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, no hay nadie bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. Y no hay quien busque a Dios. Entonces la mayoría cree que llegó a Dios porque le buscó y lo encontró. Y así parece. Pero es Dios quien nos encuentra y es Dios quien nos ama primero. Es Dios el que nos encuentra. Dice Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El hombre no es capaz de cambiar su corazón. El hombre no tiene la capacidad de nacer de nuevo. Porque mucha gente cree que si toma una decisión, bueno, ya me cansé de la vida, voy a nacer de nuevo, porque ahora sí me voy a entregar a Dios. Pues no es la decisión del hombre. La decisión de que el hombre puede ser regenerado y nacer de nuevo es una decisión de Dios. Lo único que le corresponde al hombre, y que eso es bíblico, es que el hombre se acerque a Dios y clame por su misericordia. Que el hombre se acerque a Dios y pida perdón por sus pecados. Esa es la tarea del hombre. Y esa pequeña tarea que le corresponde al hombre, esa no la hace Dios. Esa la tiene que hacer el hombre.
el transformar las vidas y transformar el corazón de la gente para que sea una nueva criatura, para que, como dice en el libro de Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento, cuando habló con Nicodemo, es algo que solo le corresponde a Dios. Solamente Dios puede transformar el corazón de la gente. Pero ni siquiera el hombre hace su tarea de acercarse a Dios, reconocer sus pecados, arrepentirse, para que pueda clamar por misericordia. Porque para que el hombre pueda arrepentirse, tiene que ser sincero. Y tiene que reconocer que en verdad está mal y que le ha fallado a Dios. Entonces Dios es el que nos elige a nosotros. Entonces, ¿cómo deducimos que Dios es el sumo bien para nuestras vidas? Bueno, así como lo más blanco, así como es más blanco lo que carece de negro, ¿es cierto? Es más blanco lo que carece de negro. De la mismo modo, es más bueno lo que no está mezclado con lo malo. Si tú eres bueno y tienes poquito malo, pues no eres tan bueno. Y lo blanco no puede ser tan blanco si tiene un poquito de negro. Blanco es lo que carece de negro, que es lo contrario. Es así que Dios carece en absoluto del mal, porque dada su naturaleza no puede haber mal en él. ¿Cuál es el sumo bien que puede tener el hombre? Dios. Porque en Dios no hay maldad, no cabe la maldad. Así como lo blanco carece de negro, y así como lo bueno no tiene malo, pues en ese mismo sentido, Dios es así. Porque Dios es lo mejor para nuestras vidas, porque carece de maldad. ¿Cuántos aman a su mamá? Todos, yo creo que la mayoría. ¿Cuántos aman a su abuelita? Pero déjeme decirle que aunque amamos a nuestras madres y amamos a nuestras abuelitas, ellos no son el sumo bien. ¿Por qué? Porque quisiéramos decir que son blancos, que no hay negro en sus vidas, pero aún nuestras mamases y nuestras abuelitas poseen algo de negro en sus vidas, pero no así con Dios. Si así amamos a la mamá cuando no es perfecta, y así amamos a nuestra abuelita, aunque sabemos, ¿verdad?, que en ella no hay la plenitud, ¿verdad?, de la verdad o la plenitud de ausencia de la maldad, ¿cuánto más Dios? Ahora, amarse a uno mismo sobre todas las cosas, como dicen muchos, no es lo más excelente, no es lo bíblico. Hay un versículo mal entendido en las Escrituras. Cuando le preguntan, Señor, ¿y cuál es el principal mandamiento? Los principales mandamientos son dos. Y que en ese se cumpla toda la ley. Primero, amar a Dios. ¿Y el segundo? Como a ti mismo. Esa es la distorsión. O sea que si no te quieres, no vas a amar al prójimo. Sí, pero aquí dicen que hay un mandamiento, es un tercer mandamiento. ¿Y cuál es ese tercer mandamiento? Según muchos cristianos o según muchos pastores, que tienes que amarte a ti mismo. ¿Y saben cómo enseñan en la iglesia muchos pastores? Dice, tú no puedes amar a Dios y tú no puedes amar a la gente si primero no te amas a ti mismo. Eso a mí me lo enseñaron, no, eso no estoy inventando. Y eso lo he escuchado muchas veces en predicaciones dentro de las iglesias. Tú no puedes amar a Dios y tú no puedes amar a la gente si primero no te amas a ti mismo. Eso no enseña la Biblia. Es algo erróneo. Nunca vamos a ver en las Escrituras un mandamiento en donde te tienes que amar a ti mismo. Oye, es que eso nos sobra.
pecamos de eso. En realidad Dios nos tiene que detener. Exageramos, caemos inclusive en la idolatría. Ese es el ego del hombre. El hombre no necesita un mandamiento para amarse a sí mismo. Más bien la Biblia lo da por hecho que el hombre se ama a sí mismo. No estoy diciendo que no debemos de amarnos. Eso no dice la Biblia. Tampoco estoy diciendo que no debemos de amar. Lo que estoy diciendo es que no hay un mandamiento en donde enseñe que debamos de amarnos. No, no es cierto. Sino más bien lo da por hecho. El mandamiento es amar al prójimo como si esa persona fueras tú mismo. Por eso ¿y cómo lo debes de amar? Como si fueras tú mismo. Pero no lo seamos. ¿Y por qué la Biblia no dice que debemos de amarnos en el mismo nivel como nosotros nos amamos? ¿Por qué no es así? ¿Por qué eso es distorsionado? Porque en realidad, aunque da por hecho que nos amamos, en realidad no nos amamos. Siendo sinceros, somos personas que nos destruimos. ¿Cuántas veces no nos han dicho que no comas coca? No comas coca. ¿O cuántas veces no te han dicho, oye, deja de comer pozole? Tienes 30 kilos de más. ¿Y qué hacemos? Comemos pozole. Y con coca. Y con coca. Y de dieta. Para que no engordemos más. O sea, lo que estoy tratando de explicar es que en realidad no nos amamos como creemos que nos amamos. No es cierto. Pero si se fuera el nivel, no, pues imagínate, pobre del prójimo, pues está fregado. Porque si nos amamos como pensamos que nos amamos, pues, ¿qué esperanzas tiene el prójimo? No. Pues no es así. Entonces, la filosofía humana dice que debemos primero amarte a ti mismo para que entonces puedas amar a los demás. Pero en verdad estamos aprendiendo a lo largo de las escrituras que en el hombre no está la perfección. Para que tú puedas amar al prójimo verdaderamente, lo primero que Dios tiene que hacer es cambiar tu corazón. Lo primero que tú tienes que hacer es cambiar. Y lo que sí está claro, y que esto sí es bíblico, es que antes de amarte a ti mismo, sobre todas las cosas, primero tienes que amar a Dios antes que a ti mismo. No es al revés. No es primero tú y después vas a amar a Dios y vas a amar al prójimo y entonces esa es la fórmula correcta. No, la fórmula correcta es primero amar a Dios. Primero amar a Dios antes que a ti mismo. Porque amarse a sí mismo sobre todas las cosas o darte el primer lugar, esa es idolatría y narcisismo. Porque el humanismo nos ha enseñado que el mejor bien es amarse a uno mismo. Primero el hombre y después el hombre. No. Entonces nadie puede amar verdaderamente si primero Dios no transforma nuestro corazón. El camino para poder amar a los demás es amando primero a Dios. A diferencia de la psicología, Dios aplasta nuestra autoestima y nos confronta con nuestra miseria. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Es humillarnos y hacernos ver que somos una basura. La psicología dice, no, tú no eres una basura, tú eres valiosísimo, tú vales mucho. La Biblia dice, no vales nada. Y al contrario de la psicología dice que si te humillan y te rebajan y desciendes, ¿verdad? Y no te valoras, entonces vas a vivir traumado, vas a ser una persona que no va a ser segura de ti misma. Pero Dios nos aplasta y nos humilla y nos hunde tan abajo. Pero entre más el Señor nos hunde, más libres somos. La psicología dice, no, ámate, no te menosprecies. Tú vales mucho, tú eres de mucho valor, tú eres mucho. La Biblia dice, no, tú no vales nada, tú no eres importante. Tú sin mí no eres nada. Y nos confronta, y eso choca con nuestras vidas, porque a veces no queremos enfrentar la realidad.
Por eso digo que entre más reconocemos nuestra miseria, estamos en mejor condición de poder amar. Porque dice las Escrituras que para amar a Dios hay que estar dispuestos a aborrecernos a nosotros mismos. Dice Lucas 14:26. Yo no sé si esto no sea claro. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer se puede traducir más que. Si alguno viene a mí y si tú no me amas más a mí que a ti, si tú no amas más a mí que a tu mamá, si tú no amas más a tu papá que a mí, si tú no me amas a mí más que a tus hijos, no puedes ser mi discípulo. Ahora es verdad que todos tenemos un amor de protección, un sentido de preservar la vida, y obviamente eso está bien. Pero amarse a sí mismo como el máximo bien, eso ante los ojos de Dios es pecado. Porque nosotros fuimos criados para adorar lo más excelso. Pero cuando no adoramos lo más excelso, caemos en idolatría. ¿Y qué es lo más excelso? Dios, que es el sumo bien. Eso significa cambiar lo excelso por lo gusano. Esto nos lleva a una conclusión. El amor de Dios, dicen los teólogos, el amor de Dios, cuando entendemos más del amor de Dios, el amor de Dios está en reposo. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestra primera impresión es de, está descansando. Está en reposo, quiere decir que está quieto. Cuando se habla en teología del amor de Dios que está en reposo, se da a entender que el amor de Dios significa que el amor de Dios no revela ninguna necesidad. Eso significa cuando los teólogos dicen está en reposo. Que Dios no tiene ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad en Él. Dios encuentra su amor concluido y consumado en sí mismo. Es decir, Él no necesita nada ni a nadie para estar completo. Nada. Él es feliz. Él descansa en sí mismo porque Él es la perfección absoluta. Por eso esto debe de cambiar la idea de que tenemos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día a veces se pinta un Dios necesitado. Dios triste, llorando. Que Dios no sabe qué hacer de nosotros. No, por eso nos tenemos que acercar a Dios. Porque Dios está tan triste que ya no sabe qué hacer. Se siente solo. Dicen algunos predicadores, es que como Dios estaba tan solo en el universo, que Dios crió al hombre. Y como Dios ya no quería estar solo, entonces, cuando crió al hombre, entonces pudo satisfacer esa necesidad que tenía de estar con el hombre. No. No creo. No creo. ¿Por qué? Porque se pinta un Dios necesitado. Se predica un Dios que está triste porque la gente no le hace caso. Está triste, dice Dios. Hemos sido enseñados que solo Dios está satisfecho cuando te tiene a ti. Si no te tiene a ti, pues Dios está incompleto. Dicen los teólogos, no, el amor de Dios está en reposo. ¿Y qué significa? Que no tiene necesidad de nada. Ni de nadie. Él está completo. Entonces, Dios no necesita de nadie ni de nadie para ser pleno y satisfecho. Él no hizo la creación porque tenía un hueco en su suero, en su corazón, o porque estaba necesitado.
Él no creó, Él no creó el universo por falta de amor. Él creó a los seres vivos porque les sobraba amor. Así es. Ah, no lo había visto así. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, a final de cuentas es un acto de amor. Es un acto de amor. Porque si estamos entendiendo de que Dios no tenía necesidad, entonces Dios es amor. pues Dios nos hizo porque por el puro afecto de su voluntad, en un acto de amor. Por eso se dice que Él no creó al universo, Él no nos creó a nosotros por falta de amor, sino porque tiene sobreabundante amor. En cambio el hombre necesita, el hombre sí tiene necesidad y busca ser amado. Por eso el hombre tiene la tendencia de amar lo que sea, porque tiene esa necesidad. Es por ello que el hombre puede amar hasta lo más efímero, como el dinero. Por eso Jesús dijo, cuán difícil le es entrar a un rico en el reino de los cielos. ¿Y por qué motivo? ¿Porque Dios le pone trabas? ¿Porque Dios está enfadado con los ricos? No, dice no. Dice, por el amor de ese rico a sus riquezas. No es porque Dios le ponga una traba y bueno, los más humildes tienen más derecho a entrar al cielo o tienen preferencia. Eso no dice la Biblia. Lo que dice es que el rico no va a entrar, o muy pocos van a entrar, porque esos ricos están tan aferrados, tan endiosados con el dinero, que eso va a ser su perdición. Entonces, por eso el hombre puede amar cualquier cosa. Yo venía con una persona y me venía hablando porque puse música cristiana y ya empezó hablando y dice, aquí lo importante es tener fe, decía. No importa lo que creas, si tú le pones la fe en un poste y si tú crees que eso te va a salvar, eso te va a salvarse. Lo importante es tener fe. Es una fe tonta, es una fe ciega. Eso no habla la Biblia. Por eso a los cristianos nos critican. Esos cristianos son tontos, ¿no? Porque la Biblia habla de esos testigos, de quienes escribieron el Evangelio, como Lucas. Dice Lucas que él indagó diligentemente, viendo desde que nació hasta que dio su vida y pudo constatar con los testigos oculares. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran los que podían sustituir a Judas? ¿Qué dijeron los apóstoles? Los que estuvieron desde el principio, los que vieron, los que estuvieron, fueron testigos oculares, los que vieron la partida del Señor, no cualquiera. Por eso hoy en día los apóstoles de hoy en día, los que se dicen ser apóstoles, ellos no pueden ser apóstoles. Porque los requisitos que pusieron los apóstoles mismos, no los llenan los que dicen hoy que son apóstoles. Los apóstoles ya fueron, que dice las Escrituras, que son el fundamento de la iglesia. Los pilares. La piedra angular es Cristo, pero el fundamento de la iglesia, quienes formaron la iglesia, quienes Dios usó para levantar la iglesia, fueron los apóstoles. Y cuando ustedes construyen una casa, en el quinto piso no construyes otro fundamento. Ya pasaron 2000 años y entonces ponemos otro fundamento y hoy en día tenemos más apóstoles. Porque la iglesia necesita más apóstoles. No, el fundamento ya fue puesto. ¿Y quiénes fueron esos? Los que fueron testigos oculares. ¿Y por qué empecé diciendo, hablando de esto? Porque esa fe que habla la Biblia está hablando de una fe histórica. No solamente de una fe que habla la Biblia, que obviamente es importante. El Evangelio está basado en hechos reales, en hechos históricos. Lo que hemos visto, lo que hemos testificado, dice Juan, lo que contemplaron nuestros ojos, eso testificamos. Que no solamente es una cuestión de bueno, ustedes nomás crean, no tenemos argumentos, no vimos nada, solamente por fe y por fe. Una fe tonta, una fe ciega, no. Ellos vieron, ellos contemplaron a ese Cristo. Entonces, si tú crees que un palo te puede salvar, porque aquí lo importante es la fe. Yo escribí hace poco en
en la página que tenemos de la iglesia, que la fe solamente es el instrumento por el cual Dios nos salva. Pero la fe no agrega ni un gramo para la salvación. Por eso a veces la fe, por eso a veces los cristianos tienen más fe en la fe que en Dios. Porque hemos exaltado tanto la fe que pensamos que es la fe la que hace los milagros. La fe no es nada. La fe solamente tiene sentido cuando es depositado en el lugar correcto. Porque si tú tienes mucha fe y la depositas en un poste, pues ahí te vas a quedar esperando a ver si te va a salvar ese poste. Y así muchos creen. No es fe en la fe, es fe en el lugar correcto. Y eso se trata del evangelio, para que la gente pueda poner su fe en el lugar correcto. Entonces, si tú decides apartarte de Dios y no buscar el arrepentimiento, debes saber que Dios está pleno sin ti. No le haces falta. Dios está pleno. Porque toda su creación necesita de Dios, pero Dios no necesita de nada de su creación. Por eso piensa esto esta mañana. Solo porque Dios no necesita nada, es por eso que Dios puede amarte. Amén. ¿Y por qué Dios puede amarte? Porque no necesita nada de ti. Pobre Dios, si está esperando recibir algo de ti por ser lo que eres. No, pues a buen palo se arrima a Dios. Triste Dios, ¿no? Si Dios está esperando ser amado por lo que somos, pues no hay esperanza. Pero precisamente Dios nos ama, no porque está esperando recibir algo de nosotros, sino Dios nos ama porque no necesita nada. Y es por eso, porque no necesita nada, es por eso que nos puede amar. Entiendan eso, esto es muy importante. Si el ser infinito tuviera necesidad de ser amado, les pregunto, ¿quién podría satisfacer esa necesidad? ¿Quién puede llenar a Dios? Sería muy vanidoso decir, es que yo le podría dar un poquito de amor. Nada. Porque, como así dice la Escritura, así como de su mano le damos a Dios de lo que su mano recibimos. Nosotros le damos a Dios de ese amor que Él mismo nos da en realidad. ¿Qué necesita Dios? Nada. Con esto terminamos. Pregúntate esta mañana, ¿qué estamos amando? ¿Qué estamos amando? Analiza cómo está tu amor hacia Dios. ¿Amas las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones? Hoy hemos aprendido de que nada debe estar por encima de Dios. Yo he escuchado literalmente frente a frente, yo he estado frente a frente de personas que me han dicho, primero mis hijos antes que Dios. Qué horror. Así yo lo he escuchado. Primero, ¿y saben por qué lo dicen? Porque no porque estés menospreciando a Dios, porque creen que eso es lo correcto. No es porque no quieran a Dios o porque crean que le están haciendo no, sino simplemente porque tienen una enseñanza incorrecta. Porque ellos creen que primero tienen que amar a sus hijos, a su familia, para que entonces puedan amar a Dios. Pero es al contrario. Tienes que aborrecer a tus hijos, en ese término griego, que quiere decir amar menos a tus hijos, en ese sentido, porque primero tienes que amar más a Dios.
Aborrecer no quiere decir menospreciar. No quiere decir que no los vas a tomar en cuenta. Quiere decir que el amor que tú tienes debe estar por encima del amor que tú tienes a tus hijos. Primero el amor de Dios. Y cuando tú tienes primero el amor de Dios, entonces Hay bendición. podrás amar verdaderamente a tus hijos. Sí, es increíble. Y no es al revés. Si tú dices, es que yo primero a mis hijos y después Dios, porque eso es lo correcto, entonces no vas a amar verdaderamente a tus hijos. Amamos excelentemente bien a nuestros hijos cuando primero amamos primero a Dios. Por eso no puedes amar más a tu esposa o a tu esposo que a Dios. Dios tiene que estar por encima de tu familia. Porque aún puedes estar amando cosas buenas, porque no tiene que ser malo, pero esas cosas buenas muchas veces están por encima de Dios. Porque no siempre es que estamos amando cosas malas, tú puedes estar amando cosas buenas. El problema es cuando amas esas cosas y están por encima de Dios. Y ahí puede caber tus hijos, tu familia, aún tu trabajo, tu dinero. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor. Así como Pablo oró, Señor, de que él doblaba sus rodillas, Señor, para que pudiéramos conocer lo profundo, lo ancho, de que tuviéramos esa plenitud del amor de Dios, Señor. Y que entendemos, Señor, que ese amor, Señor, excede todo conocimiento, todo entendimiento. Tal vez hoy hemos avanzado un poquito más. Pero te pido, Padre, que cada día, Señor, podamos comprender más de ese amor, Señor, que tú has derramado sobre tus vidas, Señor. Que dejemos de estar buscando, Señor, cosas buenas en nuestras vidas, algún motivo, alguna razón en nosotros, Señor, por el cual tú nos amas, Señor. Más bien, Señor, ahora entendemos, Padre, que porque no tienen necesidad de nosotros, no tienen necesidad de nada, es por eso que tú nos puedes amar. Tú puedes derramar tu amor en nuestras vidas. Señor, y sobre todo, Padre, que esta mañana, Señor, podamos darte esa prioridad, Señor, en nuestras casas. A veces nos sentimos mal porque pensamos que vamos a menospreciar a la familia, que vamos a hacer a un lado tal vez al esposo, a la esposa, pero es todo lo contrario, Señor. Cuando te damos el primer lugar, cuando te honramos, Señor, cuando en realidad, Señor, tú eres la razón de nuestra vida, Señor, empezamos a apreciar, Señor, y empezamos a valorar y amar verdaderamente a nuestros seres queridos, Señor. Y así queremos, Padre, amar verdaderamente a la familia, a los hijos, a la esposa, Señor. Dándonos a ti, Señor, entregándonos a ti, Padre. Gracias esta mañana, Padre, que los que han escuchado este mensaje, Padre, puedan escuchar este mensaje de salvación, Padre. Porque no necesitamos hacer nada, Señor. No necesitamos ganarnos nada. Solamente, Señor, lo que tú demandas, Señor, es que podamos acercarnos a ti con un corazón arrepentido. Que reconozcamos nuestra necesidad de ti, Señor. Que reconozcamos lo mal, Señor, que hemos hecho. Que no hemos guardado tu palabra, Señor. Que podamos proceder al arrepentimiento con un arrepentimiento verdadero, genuino, Señor. Y es así, Señor, como tú, Señor, derramas tu amor, Señor. Y no es porque no la tengas a la humanidad, Señor. Porque entendemos que tienes un amor benigno, Señor, hacia la humanidad, hacia el hombre más malo. Porque no deseas el mal para sus vidas, Señor. En realidad tu corazón no es destruir a la humanidad, Señor. Y hay un amor benigno, Señor. Un amor que tú esperas, Señor, que el hombre pueda arrepentirse, Señor. Tan es así, Señor, que ya desde cuando
Tú hubieras traído juicio en esta tierra, mas no lo haces, Señor. No lo haces, Señor. Porque sigues dando oportunidad, Señor, a que la gente se arrepienta, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. Y que entendamos, Padre, que la vida es corta, Señor. La vida es corta, Señor. Gracias, Señor. Gracias.